Enero de 2001. Las puertas de la planta de fábrica Euskadi se cerraron sin aviso real. No hubo sirenas de emergencia. No hubo discursos. Solo un mensaje breve y miles de trabajadores quedaron afuera, mirando un lugar que había definido toda su vida adulta. Durante décadas, esa fábrica había sido un símbolo de estabilidad. Producción constante, empleo seguro. Una comunidad entera construida alrededor de turnos, salarios y rutina industrial. Las máquinas no solo fabricaban neumáticos, fabricaban certezas, pero en cuestión de días, todo desapareció. Las líneas de producción se detuvieron, los ingresos se evaporaron, y lo que parecía permanente dejó de existir sin resistencia visible. No fue un desastre natural, no fue una crisis inevitable, fue una decisión tomada lejos del ruido de las máquinas, dentro de las oficinas de Continental AG. ¿Cómo puede desaparecer una fábrica que sigue funcionando? ¿Cómo se borran miles de empleos con una firma? Pero hay una pregunta aún más inquietante. ¿Qué sucede cuando los trabajadores se niegan a aceptar ese final? El Salto Jalisco, 2001 presente. Industria del neumático. Lo que ocurrió aquí no es solo una historia de cierre, es la historia de lo que pasa cuando el final no es aceptado. Durante años, la planta de Euskadi no fue percibida como una empresa en riesgo. Fue percibida como una constante. Cada mañana comenzaba con el mismo sonido, motores activándose, bandas transportadoras en movimiento, aire comprimido liberándose en ráfagas cortas. Un ritmo mecánico que, con el tiempo, dejó de sentirse como ruido. Se volvió fondo, parte del entorno, parte de la vida cotidiana. Los trabajadores no hablaban de estabilidad como un privilegio. La daban por hecho. Había turnos claramente definidos, jornadas que se repetían con precisión, salarios que llegaban en fechas predecibles. Esa repetición, lejos de ser monótona, construía una sensación profunda de control. No sobre el sistema, sino dentro de él. La planta no solo organizaba el trabajo, organizaba el tiempo, los horarios escolares de los hijos, las compras semanales, las celebraciones familiares. Todo giraba alrededor de un calendario industrial que parecía inamovible. No porque fuera perfecto, sino porque funcionaba. Y mientras funcionara, nadie cuestionaba su continuidad. El entorno reforzaba esa percepción. Negocios locales dependían directamente del flujo de trabajadores. Tiendas, transporte, servicios. Cada quincena activaba una economía pequeña pero constante. No había necesidad de expansión agresiva. Bastaba con la permanencia. Euskadi no era solo una fábrica dentro de una comunidad. Era el centro de gravedad. Las relaciones sociales también se tejían ahí. Compañeros de turno que se convertían en amigos. Redes de apoyo informal que nacían en el piso de producción. Historias compartidas que se acumulaban con los años. Con el tiempo, la identidad laboral se mezcló con la identidad personal. No se trataba solo de trabajar en la fábrica, se trataba de pertenecer a ella. Esa sensación de pertenencia generaba algo difícil de medir en términos económicos: lealtad. No necesariamente hacia la empresa como entidad abstracta, sino hacia el sistema que garantizaba continuidad. Pero esa continuidad dependía de factores que no eran visibles desde dentro. Las decisiones estratégicas no ocurrían en el piso de producción. No formaban parte de las conversaciones cotidianas. No afectaban, al menos en apariencia, el funcionamiento inmediato. Mientras las máquinas siguieran operando, todo parecía bajo control. Esa es la paradoja de los sistemas estables. Su fortaleza visible puede ocultar su fragilidad estructural. En Euskadi, esa fragilidad no se manifestaba como fallas técnicas. No había señales evidentes de deterioro operativo. La producción seguía su curso. Los trabajadores cumplían sus funciones. La demanda existía. Nada indicaba una ruptura inminente. Pero el sistema ya no era completamente local. Formaba parte de algo más amplio. Una red industrial donde cada unidad era evaluada constantemente. No por su historia ni por su impacto social, sino por su eficiencia relativa frente a otras opciones posibles. Ese cambio no era perceptible en el día a día, no alteraba los turnos, no modificaba las rutinas, no generaba alarma inmediata,
pero cambiaba el criterio con el que se tomaban decisiones. Y ese criterio no incluía necesariamente la continuidad como prioridad. La estabilidad desde dentro se sentía permanente. Desde fuera era condicional. Esa diferencia de perspectiva es clave para entender lo que ocurrió después. Porque cuando un sistema depende de decisiones externas, su continuidad no está garantizada por su funcionamiento interno. Está sujeta a comparaciones, a proyecciones, a escenarios que no consideran el costo humano como variable principal. Durante años, esa realidad permaneció invisible. No porque fuera secreta, sino porque no era relevante, hasta que lo fue. Y cuando finalmente se hizo evidente, ya no era una posibilidad. Era una decisión ejecutada, pero en ese momento, dentro de la planta, nada había cambiado todavía. Las máquinas seguían funcionando, los trabajadores seguían cumpliendo, el sistema seguía operando. Todo indicaba continuidad, y precisamente por eso, el impacto sería absoluto. El sistema no se rompe cuando deja de funcionar, se rompe cuando deja de ser necesario. Durante el periodo previo al cierre, la planta de Euskadi seguía operando con normalidad desde el punto de vista interno. Las líneas de producción mantenían su ritmo, los equipos seguían activos, las tareas estaban claramente distribuidas. Desde dentro, no había una sensación de deterioro. Pero en los sistemas industriales complejos, la percepción local rara vez refleja la evaluación global. Fuera de la planta, el contexto estaba cambiando. La industria del neumático se encontraba en un proceso de transformación impulsado por competencia internacional, optimización de costos y reorganización de cadenas de suministro. Las empresas no solo producían, comparaban constantemente dónde producir. Cada planta dejaba de ser un centro autónomo para convertirse en una variable dentro de un cálculo mayor. Ese cálculo no se basaba en historia ni en lealtad, se basaba en eficiencia relativa. En ese entorno, incluso una planta que funcionaba podía volverse prescindible. No porque fallara, sino porque otra opción resultaba más conveniente. Ese tipo de lógica es difícil de percibir desde dentro de un sistema que sigue operando correctamente. Para los trabajadores, la continuidad estaba ligada al desempeño visible. Si el trabajo se hacía bien, la planta debía seguir existiendo. Pero la relación entre desempeño y permanencia ya no era directa. Había factores externos que comenzaban a pesar más. Costos comparativos entre regiones, estrategias de concentración de producción, decisiones corporativas diseñadas para optimizar estructuras globales. Ninguno de esos elementos era visible en el día a día de la planta. Sin embargo, todos influían en su destino. Mientras tanto, dentro de Euskadi, la rutina continuaba reforzando la idea de estabilidad. Los procesos estaban afinados. Los trabajadores conocían cada etapa de producción con precisión. La coordinación interna funcionaba sin fricción evidente. Esa eficiencia interna generaba una sensación lógica. El sistema era sólido. Pero la solidez interna no garantiza supervivencia cuando la evaluación ocurre desde fuera. La planta era parte de una estructura mayor que no necesitaba justificar cada decisión ante quienes operaban las máquinas. Las decisiones se tomaban en función de un sistema de prioridades distinto, donde la optimización global tenía más peso que la estabilidad local. Ese desplazamiento de prioridades es silencioso. No produce señales inmediatas, no genera advertencias claras, no altera el funcionamiento hasta que la decisión ya está tomada. Por eso, el momento previo al colapso es, paradójicamente, uno de los más estables. Todo funciona, nada parece fuera de lugar. Y precisamente por eso, nadie espera el cambio. En Euskadi, esa estabilidad continuaba proyectándose hacia el entorno. Las familias seguían organizando su vida alrededor del trabajo. Las expectativas a futuro se construían sobre la base de continuidad. No había razones visibles para pensar en un escenario distinto. El sistema no solo operaba, se reproducía. Cada día confirmaba el anterior. Cada semana reforzaba la idea de permanencia. Pero esa permanencia ya no dependía únicamente de lo que ocurría dentro de la planta. Dependía de decisiones que no respondían a esa lógica. Y cuando un sistema depende de criterios que no puede ver,
pierde la capacidad de anticipar su propio final. Ese es el punto crítico. No cuando el sistema deja de funcionar, sino cuando deja de ser necesario para quienes toman las decisiones. Desde fuera, la planta ya no era una constante, era una opción, y como toda opción, podía ser reemplazada. Pero dentro de Euskadi, esa realidad aún no existía. La producción seguía, el ritmo se mantenía, la normalidad persistía. Todo indicaba continuidad, y sin embargo, la decisión ya estaba en camino. Las decisiones más determinantes rara vez se sienten en el lugar donde tendrán mayor impacto. Se toman lejos, en espacios donde el contexto es distinto, donde las variables se reducen a números y donde las consecuencias humanas no están presentes de forma directa. Cuando Continental AG integró la planta de Euskadi dentro de su estructura, el significado de la fábrica cambió. Dejó de ser un sistema local, pasó a ser una unidad dentro de una red global. Y en esa red, cada unidad tenía que justificar su existencia constantemente, no ante quienes trabajaban en ella, sino ante un modelo de eficiencia. Ese modelo no considera historias individuales, no mide estabilidad social, no incorpora identidad comunitaria, evalúa rendimiento, costos de producción, capacidad instalada, rentabilidad proyectada. Dentro de ese marco, la planta de Euskadi era analizada como una variable más, comparable, intercambiable. La distancia entre quienes tomaban decisiones y quienes ejecutaban el trabajo generaba una desconexión estructural. No porque existiera una intención directa de ignorar el impacto humano, sino porque el sistema estaba diseñado para operar sin esa variable como prioridad. En ese tipo de estructuras, la lógica es consistente. Reducir costos donde sea posible. Reorganizar operaciones para maximizar eficiencia. Concentrar producción en ubicaciones estratégicas. Cada decisión se justifica dentro de ese marco. Y dentro de ese marco, cerrar una planta puede ser racional. Incluso si esa planta funciona, incluso si produce, incluso si sostiene una comunidad. La racionalidad del sistema no coincide necesariamente con la racionalidad de quienes viven dentro de él. Esa diferencia es fundamental, porque desde dentro el cierre carece de lógica. Desde fuera puede ser una consecuencia esperada. Las evaluaciones no se realizan en función de lo que la planta ha sido, sino de lo que representa en comparación con otras alternativas. El pasado no garantiza continuidad, solo el rendimiento relativo dentro de un sistema competitivo. En ese entorno, las decisiones no requieren consenso local, no requieren aprobación de los trabajadores, no necesitan alinearse con la percepción interna de estabilidad, solo deben encajar dentro de la estrategia global. Y una vez que encajan, se ejecutan, sin transición emocional, sin adaptación progresiva, sin negociación inicial. Ese tipo de decisiones se comunican, no se construyen en conjunto. Para quienes están dentro del sistema, el impacto es inmediato, pero el proceso que llevó a esa decisión ocurrió en otro lugar, en otro ritmo, bajo otras reglas. La planta de Euskadi no dejó de existir porque fallara, dejó de existir porque, dentro de esa lógica, ya no era la mejor opción disponible. Esa es la parte más difícil de aceptar. No hay un evento visible que marque el inicio del problema. No hay un error identificable que pueda corregirse. No hay una falla técnica que explique el resultado. Solo hay una decisión, y esa decisión responde a un sistema que no es visible desde el interior. La distancia no es solo geográfica, es conceptual. Entre quienes viven las consecuencias y quienes toman las decisiones, existe una diferencia en la forma de entender la realidad. Para unos, la fábrica es un espacio de vida. Para otros, es un componente dentro de una estructura optimizable. Ambas perspectivas son coherentes dentro de su propio marco, pero no son compatibles. Y cuando una depende de la otra, la que no controla las decisiones queda expuesta. Euskadi funcionaba, pero ya no era necesaria en el mismo nivel. Y cuando esa conclusión se consolidó dentro del sistema, el resultado dejó de ser una posibilidad. Se convirtió en una instrucción que aún no se había comunicado, pero que ya estaba definida. Las decisiones estratégicas no tienen sonido.
pero sus consecuencias sí. El día en que se ejecutó el cierre de la planta de Euskadi, no hubo un evento dramático visible desde fuera. No hubo colapso físico, ni fallo técnico, ni una señal progresiva de deterioro. El sistema no falló, se detuvo. Esa diferencia es fundamental, porque cuando un sistema falla, existe una narrativa de causa y efecto. Hay una explicación que puede rastrearse, un proceso que se entiende, incluso si no se controla. Pero cuando un sistema se detiene por decisión, la lógica desaparece desde la perspectiva interna. La continuidad no se rompe gradualmente, se corta. Los trabajadores llegaron como cualquier otro día. Las rutinas estaban definidas, los espacios eran familiares. Nada en el entorno inmediato indicaba que ese día sería distinto a los anteriores. Pero la diferencia no estaba en el entorno, estaba en la instrucción. El cierre no fue una consecuencia de lo que ocurría en ese momento dentro de la planta. Fue la ejecución de una decisión tomada previamente, en un contexto completamente distinto. Cuando esa instrucción se materializó, el impacto fue inmediato. No hubo un proceso de adaptación, no hubo una transición planificada desde la perspectiva de quienes operaban el sistema. Simplemente, la continuidad dejó de existir. Las máquinas que habían marcado el ritmo diario quedaron en silencio. No por desgaste, no por falla, sino porque ya no había razón dentro del sistema de decisiones para que siguieran funcionando. Ese silencio no era técnico, era estructural. Para quienes estaban dentro, la ausencia de actividad generó una disonancia difícil de procesar. Todo el conocimiento acumulado, toda la experiencia, toda la capacidad operativa, seguía ahí, pero ya no tenía aplicación. Ese es uno de los efectos más profundos de un cierre decidido desde fuera. No elimina la capacidad, elimina la necesidad de usarla. Y cuando la capacidad existe pero no puede aplicarse, el sistema pierde sentido desde dentro. Las tareas desaparecen, los roles se vuelven ambiguos, la función deja de ser clara. No porque las personas no sepan qué hacer, sino porque ya no hay un sistema que requiera que lo hagan. La reacción inicial no fue inmediata en términos de acción organizada. Fue de interrupción, una pausa impuesta que obligó a reinterpretar la realidad. Durante años, la relación entre trabajo y continuidad había sido directa. Si el sistema funcionaba, debía seguir existiendo. Esa lógica había sido confirmada día tras día por la experiencia. Pero en ese momento, esa relación se rompió. El funcionamiento ya no garantizaba permanencia, y sin esa garantía, la estabilidad que había definido la vida dentro de la planta dejó de ser válida. El cierre no solo afectó la producción, afectó la forma en que se entendía el sistema. Las reglas implícitas dejaron de aplicarse, y cuando las reglas cambian sin aviso, el primer efecto es la desorientación. No hay un marco claro para interpretar lo que ocurre. Las expectativas construidas durante años ya no sirven como referencia. Lo que antes era predecible se vuelve incierto. Pero esa incertidumbre no se convierte inmediatamente en acción. Primero se convierte en pregunta. ¿Por qué? No en términos abstractos, sino concretos. ¿Por qué detener algo que funciona? ¿Por qué interrumpir un sistema estable? ¿Por qué eliminar una estructura que no muestra fallas visibles? Esas preguntas no tienen respuesta inmediata dentro del espacio donde ocurre el impacto, porque la respuesta no está ahí. Está en otro nivel del sistema. Y mientras esa respuesta no es accesible, la experiencia se percibe como arbitraria. Esa percepción es clave, porque cuando una decisión se percibe como arbitraria, la reacción no sigue una lógica técnica, sigue una lógica de resistencia. Pero esa resistencia no aparece de inmediato. Primero, el sistema se detiene, luego las personas intentan entender, y solo después de ese proceso, surge la acción. En ese momento, la planta ya no era un sistema productivo. Era un espacio suspendido, un lugar donde la continuidad había sido interrumpida, pero donde la capacidad, la experiencia y la identidad seguían presentes. Y esa combinación, interrupción sin desaparición total, crea una condición particular. No es el final completo, es un estado intermedio, uno en el que el sistema ha sido desactivado, pero aún no ha sido abandonado. Ese estado es inestable, porque puede evolucionar en dos direcciones, hacia la disolución o hacia la reacción.
En Euskadi, esa dirección aún no estaba definida, pero la ruptura ya había ocurrido. Y una vez que la continuidad se rompe, nada vuelve a ser automático. Después del cierre, el tiempo cambió de función. Ya no organizaba la producción, organizaba la incertidumbre. Los primeros días no estuvieron definidos por la acción, sino por la espera. Una espera que no era pasiva, pero tampoco estructurada. Las personas permanecían cerca del espacio que había definido su rutina durante años, intentando entender lo que estaba ocurriendo. La lógica inicial seguía siendo la misma que había sostenido el sistema anteriormente. Si algo se interrumpe sin una razón visible, debe haber una explicación que eventualmente restablezca la continuidad. Esa expectativa es común en sistemas estables. Cuando la normalidad se rompe, la reacción inicial no es abandonar el sistema, sino asumir que la interrupción es temporal. Pero esa suposición depende de una condición, que exista comunicación clara, y en este caso, esa condición no se cumplía. La ausencia de información estructurada comenzó a transformar la espera en algo distinto. Ya no se trataba de una pausa dentro de un proceso conocido. Se trataba de una situación sin marco definido. Sin una narrativa oficial clara, las interpretaciones comenzaron a multiplicarse. Algunas apuntaban a una reestructuración temporal, otras a un conflicto administrativo, otras a decisiones que aún podían revertirse. Pero ninguna de esas interpretaciones ofrecía una dirección concreta. Y cuando el tiempo avanza sin dirección, la percepción del evento cambia. La espera deja de ser una etapa, se convierte en un problema. En ese punto ocurre un cambio fundamental. Las personas dejan de interpretar la situación como algo externo que se resolverá por sí mismo y comienzan a verse como parte del proceso que puede influir en el resultado. Ese cambio no es inmediato, es gradual. Se construye a medida que la falta de resolución se prolonga. Cada día sin una respuesta clara reduce la probabilidad de que la continuidad sea restaurada automáticamente. Y a medida que esa probabilidad disminuye, la necesidad de intervención aumenta. Pero intervenir en un sistema que ha sido detenido desde fuera no es sencillo. No existe un manual. No hay una estructura predefinida para responder a una decisión que no fue tomada localmente. Sin embargo, hay un elemento que sí permanece: la organización interna. Durante años, la planta había funcionado como un sistema coordinado. Las tareas estaban distribuidas, las responsabilidades eran claras, y existía una experiencia colectiva en operar dentro de una estructura. Esa experiencia no desaparece con el cierre. Permanece, y puede reconfigurarse. El paso de la espera a la acción comienza precisamente ahí, en la reorganización de esa experiencia. Los trabajadores empiezan a interactuar no solo como individuos afectados, sino como parte de un grupo que comparte una condición común. La comunicación se vuelve más frecuente. Las conversaciones dejan de centrarse únicamente en entender lo ocurrido y comienzan a enfocarse en qué hacer frente a ello. Ese cambio es sutil, pero decisivo, porque transforma la posición de quienes están dentro del sistema, de observadores a participantes. En ese punto, la continuidad ya no depende únicamente de decisiones externas. Depende también de la capacidad interna de generar una respuesta. Pero esa respuesta no surge como un plan completo desde el inicio. Surge como una serie de intentos, de reuniones, de coordinación básica, de presencia constante en el espacio que había sido desactivado. Esa presencia es significativa porque impide que la planta se convierta inmediatamente en un espacio abandonado. Mantiene una conexión física y simbólica con el sistema que existía antes del cierre. Y esa conexión es lo que permite que la situación evolucione en una dirección distinta a la disolución total. Sin embargo, la transición hacia una acción estructurada implica asumir algo difícil: que la resolución no vendrá automáticamente, que el sistema no se reactivará por sí solo, y que cualquier cambio en el resultado requerirá una intervención sostenida. Ese reconocimiento no es inmediato ni uniforme. Algunos lo aceptan antes, otros mantienen la expectativa de una solución externa. Pero a medida que el tiempo avanza sin cambios visibles, esa expectativa pierde fuerza, y en su lugar aparece otra lógica. Si el sistema fue detenido por una decisión, entonces puede ser enfrentado por otra, no necesariamente desde el mismo nivel, pero sí desde una forma distinta de organización.
Ese es el punto en que la espera deja de ser suficiente y la situación comienza a transformarse en algo más definido. No aún en una estrategia completa, pero sí en una dirección que, en lugar de alejarse del sistema, decide permanecer dentro de él. Y esa decisión, permanecer, es lo que abre la posibilidad de todo lo que vendrá después. La resistencia no comienza como una estrategia, comienza como una necesidad. Después de que la espera dejó de ofrecer respuestas, la permanencia en el espacio de la planta adquirió un significado distinto. Ya no se trataba de estar cerca por inercia o expectativa. Se trataba de evitar que la interrupción se convirtiera en desaparición. Ese cambio redefine la relación con el lugar. La planta deja de ser un sitio de trabajo y pasa a ser un espacio que debe sostenerse. Sin producción, sin salarios, sin una estructura formal que lo respalde, el sistema que antes organizaba la vida diaria había desaparecido. Pero en su lugar comenzó a formarse otro. Uno no diseñado previamente, uno construido a partir de la necesidad de continuar. La resistencia, en ese contexto, no es solo oposición, es organización. Y toda organización requiere estructura. Al principio, esa estructura es mínima. Reuniones informales, coordinación básica, decisiones tomadas en función de la urgencia. No hay jerarquías definidas como en el sistema anterior, pero sí aparece algo fundamental: la distribución de responsabilidades. Quienes permanecen comienzan a asumir funciones: vigilancia del espacio, comunicación entre grupos, coordinación de presencia. El objetivo inicial no es recuperar la producción, es mantener la existencia del sistema en su forma más básica: la ocupación. Esa ocupación tiene un efecto concreto. Evita que la planta se convierta en un espacio vacío. Y en contextos de cierre, un espacio vacío tiende a desaparecer rápidamente del mapa operativo. Se degrada, se desmantela, se redefine para otros usos. La presencia constante impide ese proceso. Mantiene el lugar activo, aunque no productivo. Pero sostener esa presencia en el tiempo introduce una nueva variable: el desgaste. Sin ingresos, sin una resolución clara y sin una estructura institucional que respalde la acción, la continuidad depende completamente de la capacidad interna del grupo para sostenerse. Ese es el punto crítico de cualquier resistencia prolongada. No la oposición inicial, sino la capacidad de mantenerse. Con el paso de los días, la situación deja de ser un evento puntual. Se convierte en una condición permanente. Y cuando algo se vuelve permanente, necesita reglas. La resistencia comienza a adoptar formas más definidas. Se establecen turnos, se organizan horarios, se asignan tareas con mayor claridad. Lo que antes era espontáneo se vuelve sistemático. Esa transición es clave, porque convierte la resistencia en un sistema paralelo. Un sistema que no produce bienes, pero que sí produce continuidad. Y en ese proceso ocurre algo importante. La identidad cambia. Los trabajadores ya no se definen únicamente por su rol dentro de la producción. Ahora también se definen por su rol dentro de la resistencia. Esa nueva identidad no reemplaza la anterior, se superpone y con el tiempo se fortalece. Sin embargo, mantener esa estructura implica enfrentar una realidad constante: la incertidumbre. No hay garantía de resultado. No hay plazo definido. No hay certeza de que la acción tendrá efecto. Aún así, la estructura se mantiene, porque la alternativa es la disolución. Y una vez que el grupo ha decidido permanecer, retroceder implica aceptar el final sin haber intentado modificarlo. Ese punto psicológico es determinante. La resistencia no continúa porque sea fácil. Continúa porque detenerla se vuelve más difícil. Con el tiempo, la situación trasciende el espacio físico de la planta. La información comienza a circular. La historia deja de ser completamente local. Aparecen conexiones con otros contextos, con otras experiencias, con otras estructuras que reconocen el patrón. La resistencia adquiere visibilidad, y con la visibilidad aparece otra dimensión: la presión. Pero esa presión no surge automáticamente. Debe construirse, y para construirla, la resistencia necesita algo más que presencia. Necesita narrativa. Necesita convertir su situación
en un caso que pueda ser entendido fuera de su contexto inmediato. Ese proceso no es inmediato, pero es inevitable, porque sin presión externa, la capacidad de influir en una decisión tomada desde fuera es limitada. La resistencia entonces evoluciona, de ocupación a organización y de organización a sistema. Un sistema que, aunque no controla el resultado, comienza a influir en las condiciones en las que ese resultado será definido. Y en ese punto, la situación deja de ser estática, empieza a moverse. Ninguna resistencia sostenida puede mantenerse indefinidamente sin generar efectos. Pero esos efectos no siempre son inmediatos ni visibles desde el interior. Durante los primeros periodos, la resistencia opera principalmente como un mecanismo de contención. Evita la desaparición rápida del sistema, mantiene la presencia y conserva una base desde la cual actuar. Pero con el tiempo, su función cambia, de contener a influir. Ese cambio depende de un factor clave, la capacidad de proyectarse más allá del espacio inmediato. La planta por sí sola es un punto específico dentro de un sistema mucho más amplio. Las decisiones que la afectaron no se tomaron ahí, y por lo tanto, cualquier intento de modificar esas decisiones requiere actuar en un nivel diferente. La resistencia comienza a expandirse en esa dirección, no abandonando el espacio físico, sino complementándolo con acciones que lo conectan con otros contextos. Aparecen vínculos, con organizaciones que entienden el conflicto, con estructuras que reconocen el patrón, con espacios donde la situación puede ser interpretada dentro de marcos más amplios. Ese proceso transforma la naturaleza de la resistencia. Ya no es únicamente una presencia local, se convierte en un caso que puede ser observado, analizado y, eventualmente, apoyado. Esa transformación es fundamental, porque introduce una variable que no estaba presente en la decisión inicial: la visibilidad externa. Las decisiones estratégicas tomadas a distancia suelen basarse en criterios internos del sistema que las produce. Pero cuando un caso adquiere visibilidad, esos criterios comienzan a interactuar con otros. Reputación, presión social, relaciones externas. No sustituyen la lógica original, pero la modifican. La resistencia entonces deja de operar en aislamiento. Empieza a formar parte de una red. Esa red no es homogénea ni completamente coordinada. Está compuesta por actores distintos, con intereses variados, pero con un punto en común. Reconocen la situación como relevante y al hacerlo, amplifican su impacto. La presión no surge de un solo punto. Se acumula a través de múltiples canales. Cada interacción, cada vínculo, cada instancia de visibilidad añade una capa adicional de complejidad al escenario original. Para quienes tomaron la decisión inicial, el contexto comienza a cambiar. La planta ya no es solo una variable interna, es también un punto de atención externa. Y cuando un elemento dentro de un sistema adquiere ese tipo de atención, su manejo deja de ser completamente interno. Se vuelve sensible. Ese es el punto en que la negociación se vuelve posible. No porque la lógica original haya cambiado completamente, sino porque el contexto en el que se aplica esa lógica ya no es el mismo. La presión no obliga directamente a revertir una decisión, pero obliga a reconsiderar cómo se implementa. Y en esa reconsideración aparece el espacio para la negociación. La negociación no surge como un gesto voluntario, surge como una respuesta a un entorno modificado. Un entorno donde mantener la decisión original sin ajustes genera costos adicionales que antes no existían. Esos costos no son necesariamente financieros. Pueden ser simbólicos, relacionales, estratégicos, pero son reales dentro del sistema, y el sistema responde a ellos. Para quienes han sostenido la resistencia, este momento representa un cambio crítico. Por primera vez desde el cierre, la situación deja de ser completamente unilateral. Aparece la posibilidad de interacción, no en términos de igualdad de poder, pero sí en términos de influencia. Sin embargo, la negociación introduce nuevas complejidades, porque negociar no es simplemente oponerse, implica definir objetivos, evaluar opciones, aceptar compromisos. La claridad que existía en la resistencia, permanecer, debe transformarse en algo más específico. ¿Qué significa ganar?
¿Qué resultado es aceptable? ¿Qué se está dispuesto a ceder? Estas preguntas no tienen respuestas automáticas, y dentro de un grupo diverso, las respuestas pueden variar. Ese es el desafío de pasar de la resistencia a la negociación. La unidad que se construyó en torno a la permanencia debe adaptarse a decisiones más complejas. Pero a pesar de esa complejidad, la negociación marca un punto de inflexión, porque indica que la situación ya no es estática. El sistema que parecía completamente cerrado, ahora tiene una apertura, pequeña, condicionada, pero real. Y esa apertura es el resultado directo de algo que, en un inicio, no tenía garantía de efecto: la resistencia. La negociación no resuelve el conflicto, lo redefine. Después de años en los que la situación había estado marcada por la unilateralidad, la posibilidad de negociar introdujo una dinámica completamente distinta. Ya no se trataba únicamente de resistir o de mantener una posición. Se trataba de transformar esa posición en un resultado concreto. Pero ese proceso no es inmediato, porque negociar implica aceptar algo que la resistencia puede evitar durante un tiempo: la complejidad. En la resistencia, el objetivo es claro: permanecer, no desaparecer, mantener el sistema vivo en su forma más básica. Esa claridad permite sostener la acción incluso en condiciones adversas. Pero en la negociación, esa claridad se fragmenta. Aparecen múltiples escenarios posibles, opciones que no existían antes, resultados que no son absolutos. Y en ese espacio, cada decisión tiene consecuencias. El paso de la resistencia a la negociación obliga a replantear la lógica inicial. Ya no basta con oponerse a la decisión que detuvo la planta. Es necesario definir qué tipo de continuidad es viable dentro del nuevo contexto. Esa definición no ocurre en un solo momento. Se construye a través de discusiones internas, evaluaciones de escenarios, interpretaciones de lo que es posible y lo que no. El grupo que había logrado sostener la resistencia ahora enfrenta un desafío distinto: tomar decisiones bajo incertidumbre estructurada. Porque, a diferencia de la resistencia, donde la falta de información es el problema principal, en la negociación la información existe, pero no elimina el riesgo. Cada opción implica un nivel distinto de control, un nivel distinto de responsabilidad y un nivel distinto de exposición. Dentro de ese proceso, comienza a tomar forma una posibilidad que, al inicio del conflicto, no era evidente: la transferencia del control. La idea de que la planta no simplemente vuelva a operar bajo las mismas condiciones anteriores, sino que pase a manos de quienes habían sostenido su continuidad durante el periodo más crítico. Esa posibilidad no es automática ni simple. Implica reconfigurar completamente la estructura del sistema, porque en el modelo anterior, las decisiones estratégicas se tomaban fuera. Los trabajadores operaban dentro de un marco definido por otros. La responsabilidad estaba distribuida de forma asimétrica. La transferencia de control altera esa distribución, elimina la separación entre quienes ejecutan y quienes deciden, y en su lugar introduce una nueva lógica, una en la que ambos roles convergen, pero esa convergencia tiene un costo. La responsabilidad deja de ser parcial, se vuelve total. Aceptar esa transformación implica asumir riesgos que antes no existían. La estabilidad que ofrecía el sistema anterior desaparece. Ya no hay una estructura externa que absorba las decisiones críticas. No hay un nivel superior al que trasladar la responsabilidad. Todo recae dentro, y esa realidad genera tensiones. No todos interpretan el cambio de la misma manera. Para algunos, representa una oportunidad única. Para otros, un riesgo significativo. Para todos, una incertidumbre. Sin embargo, dentro del contexto de la negociación, esa opción comienza a consolidarse, no como una solución ideal, sino como una solución posible. Y en escenarios donde las opciones son limitadas, la posibilidad adquiere valor. El acuerdo final no representa una restauración del sistema anterior. Representa la creación de uno nuevo, un sistema en el que la planta puede continuar existiendo, pero bajo condiciones completamente distintas. Ese resultado no elimina las dificultades, no garantiza éxito, no asegura estabilidad inmediata, pero introduce algo que había desaparecido desde el cierre: la continuidad. Una continuidad redefinida, condicionada.
dependiente de factores que ahora están dentro del propio grupo. El momento en que se formaliza el acuerdo marca un punto de transición, no hacia la resolución completa, sino hacia una nueva etapa, porque recuperar la planta no significa resolver el problema, significa cambiar su naturaleza. El conflicto deja de ser externo y pasa a ser interno, no en términos de oposición, sino en términos de gestión. Cómo operar, cómo decidir, cómo sostener el sistema en el tiempo. La negociación, entonces, no es el final de la historia, es el punto en que la historia cambia de forma, y en ese cambio surge algo que antes no existía, una estructura distinta, una que no depende de decisiones externas para existir, pero que, precisamente por eso, depende completamente de sí misma para sobrevivir. Convertirse en dueño no es un momento, es un proceso. Después del acuerdo, la planta ya no es un espacio suspendido ni un punto de conflicto externo. Es un sistema activo nuevamente. Pero ese sistema no se parece al anterior. No hay una estructura corporativa que defina la dirección. No hay una separación clara entre ejecución y decisión. No hay una entidad externa que absorba los errores. Lo que existe es una organización que debe construirse desde dentro. Esa transición no ocurre de forma inmediata. El conocimiento acumulado durante años de operación sigue siendo relevante, pero no es suficiente. Saber producir no implica saber gestionar. Conocer el funcionamiento técnico del sistema no garantiza la capacidad de tomar decisiones estratégicas. Y sin embargo, esas decisiones ahora son necesarias. Cada día introduce nuevas variables. Finanzas, mercado, coordinación interna, relaciones externas. Aspectos que antes estaban definidos por otros, ahora deben ser interpretados y gestionados por quienes permanecieron. Ese cambio redefine completamente la experiencia del trabajo. El rol deja de ser específico, se vuelve integral. No se trata solo de cumplir una función dentro del sistema, sino de sostener el sistema en su totalidad. Esa responsabilidad transforma la relación con la planta. Ya no es únicamente un espacio de trabajo, es una estructura que depende directamente de las decisiones colectivas. Y esa dependencia introduce una nueva forma de riesgo. En el modelo anterior, los errores estratégicos podían existir sin afectar directamente la continuidad inmediata del trabajador. Había un margen de separación. En el nuevo modelo, ese margen desaparece. Cada decisión tiene consecuencias directas, y esas consecuencias no pueden trasladarse a otro nivel. Deben asumirse. Ese es uno de los aspectos más complejos de la transformación. La autonomía no elimina la presión, la redistribuye, la coloca dentro del sistema. Sin embargo, esa misma condición introduce algo que no existía antes. Control, la capacidad de definir la dirección, de ajustar el funcionamiento, de responder a los cambios sin depender completamente de decisiones externas. Ese control no garantiza resultados positivos, pero sí modifica la relación con el resultado. El sistema deja de ser algo que ocurre sobre las personas y pasa a ser algo que se construye con ellas. Esa diferencia es fundamental, porque cambia la forma en que se interpreta el éxito y el fracaso. El éxito no es solo continuidad, es sostenibilidad, la capacidad de mantener el sistema operativo bajo condiciones reales. Y el fracaso no es simplemente el cierre, es la incapacidad de sostener la estructura creada. En ese contexto, el tiempo vuelve a adquirir una función distinta. Ya no es espera, ya no es incertidumbre sin dirección, es evaluación. Cada periodo permite observar qué funciona y qué no, ajustar procesos, reconfigurar decisiones, aprender de los resultados. Ese aprendizaje no es lineal, implica errores, implica ajustes, implica momentos de inestabilidad, pero forma parte del proceso de consolidación. Con el paso del tiempo, el sistema comienza a encontrar su propio equilibrio. No el mismo que existía antes, sino uno nuevo, definido por las condiciones actuales y por la capacidad interna de adaptación. Ese equilibrio es más frágil, pero también más consciente. No se basa en la suposición de permanencia, se basa en la gestión constante, y en esa gestión se revela el verdadero significado de lo que ocurrió. La historia no trata únicamente sobre el cierre de una planta ni sobre su recuperación. Trata sobre la transformación de un sistema dependiente en uno autónomo.
Una autonomía que no elimina la vulnerabilidad, pero que redefine la forma en que se enfrenta. Hoy, la planta continúa existiendo, no como una extensión de una estructura externa, sino como el resultado de decisiones internas sostenidas en el tiempo. Ese resultado no es absoluto, no es definitivo, está sujeto a las mismas dinámicas que afectan a cualquier sistema en un entorno cambiante. Pero tiene una característica particular: existe porque quienes dependen de él decidieron sostenerlo. Y en esa decisión se encuentra el punto más significativo de toda la historia. No el momento en que el sistema se detuvo, sino el momento en que se eligió reconstruirlo.